Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios y este es el tema 78. Jesús, causa de división. Anteriormente estuvimos estudiando acerca de a quién se debe de temer y todo este mensaje tan especial que nos tenía preparado el Señor, pero para este caso también tenemos unos pasajes que son muy importantes y que pueden también ser bastante mal interpretados. Así que vamos adelante con esto. Para iniciar, vamos a leer Mateo capítulo 10 versículos del 34 al 35. Dicen lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y vamos a continuar con los pasajes del 36 al 37. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí tenemos un mensaje que si lo leemos sin analizar, sin orar, sin buscar dirección de Dios en su palabra, nos vamos a confundir y nos vamos a asustar, porque los discípulos y todos los que estudiamos la palabra estamos acostumbrados, estamos habitados a oír acerca de un Dios de paz, de que el mismo Jesús vino a traer paz. Tenemos pasajes como Mateo capítulo 5 versículo 9 por ejemplo. En el mismo Mateo, en versículos del 10 capítulo 10 versículo 13. En Marcos, capítulo 9 versículo 50. Incluso hay muchas profecías que hablaban de un reino de paz que el Mesías establecería. Por ejemplo, Isaías capítulo 9 versículo 6. Zacarías, capítulo 9 versículo 10 y muchos otros. La palabra nos dice una y otra vez que el Señor es nuestra paz, que el Señor viene a traer paz. Pero en este caso nos está diciendo, no vine a traer paz. Pero aquí es donde tenemos que escudriñar la palabra porque hay una diferencia muy importante entre la intención principal de la misión de Jesús y el resultado práctico de esta misión, porque la primera intención, la principal intención de Jesús es la paz entre el hombre y Dios, y entre el hombre y su prójimo. Sabemos que el Señor es Dios de paz. Dice la palabra en Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 15 versículo 33, Romanos capítulo 16 versículo 20. Sabemos que Dios mandó a su Hijo al mundo para traer paz. Dice la palabra en Lucas capítulo 2 versículo 14. Y a Jesús se le conoce como el príncipe de paz. Dice la palabra en Isaías 9:6. El anuncio, Él anunció paz para los hombres y Él es nuestra paz y Él logró la paz con Dios entre nosotros y Dios en la cruz. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículos 19. Pero aún con todo esto, el resultado práctico de su venida al mundo, de su venida al corazón de las personas, es muchas veces opuesto.
porque si los otros miembros de una casa, de una familia, deciden no seguir a Jesús o seguirlo, pero no de una manera comprometida, inevitablemente se produce una división. Tenemos muchos ejemplos de esto, en muchos casos complicados. Para comentar uno de estos, tenemos ejemplos de lugares donde hay una religión establecida y no se puede tener otra, porque esto es castigado incluso con la vida. Si una persona decide ir en contra de lo establecido por el gobierno y, y arriesgar su vida de esa manera, difícilmente su familia va a estar de acuerdo con eso. Ese es el caso quizá más fuerte, pero si hay una tradición también por años de la familia de no creer, de no buscar al Señor o de seguir otras creencias y viene alguien a creer en el Dios de la Biblia, eso también choca, eso también molesta. O cuando no se cree que, que en realidad la persona pueda cambiar. En realidad es muchas veces en la familia que ha estado tan cerca de la persona que dice, no, no creo que este familiar esté haciendo las cosas de corazón. Yo creo que es algo momentáneo, que es una emoción, que es un arranque, pero que no va a continuar con esto. Y así hay casos de casos. Entonces, por eso es que hay división entre muchos otros ejemplos. Y tenemos, tomando el caso de este versículo, que ya lo vamos a complementar con el siguiente, con los versículos del 38 al 39, donde dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquí tenemos que entender que el problema no es amar, es valioso, es necesario, es importante el amor por la familia y en la familia, pero es más necesario amar al Señor. Como lo mencionaba hace un momento, como la familia nos busca amar y protegernos en un escenario donde haya persecución, ellos nos pueden pedir o obligar que no prediquemos el Evangelio, que no expongamos la palabra para no ponernos en riesgo, que volvamos a una vida tranquila. Pero aquí es donde un hijo de Dios no puede agradar más a su familia que a Dios. Y para mencionar uno de otros casos que pueden haber, tenemos también el caso de una padre o de un padre o una madre que por amar tanto a su hijo o a su hija decide no corregirlo, no guiarlo conforme a la escritura para que no se sienta confrontado, para agradarle siempre. Y entonces se desvía del camino del Señor. Entonces realmente hay muchos escenarios donde el, el creer en Jesús de corazón, el creer en Jesús verdaderamente, el tener una nueva vida en Cristo, puede provocar, puede provocar división. El ser tibio, no, eso no provoca, eso no afecta nada. El ir a la iglesia de vez en cuando, eh, el compartir un versículo de una red social una que otra vez, eso no afecta.
Eso no cambia nada. El ser un cristiano que solo habla de Dios cuando está dentro de su iglesia, eso no afecta. Pero el cristiano, el Hijo de Dios que vive por y para agradar a Dios, incomoda, incomoda porque la palabra incomoda, la verdad incomoda a quien vive en la mentira del pecado, a quien vive en los deleites de este mundo, incomoda y molesta. Entonces aquí vemos a lo que el Señor se refiere, pero en medio de todo esto tenemos que agradarle a Él y el Señor tiene control de nuestra familia, de los tiempos en los que ellos pueden ser llamados a su reino. El Señor tiene control de todo y por eso no debemos alejarnos de Él, debemos confiar en Él, buscar su reino, su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que bueno, cada 15 días, si Dios quiere, un nuevo video cristiano, un mensaje bíblico y un poema. Así que suscríbete, a tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.